El olor a pino y a cera de velas inundaba el salón. Fuera, la noche madrileña caía con una frialdad que prometía heladas, pero dentro, el fuego crepitaba en la chimenea, lanzando destellos dorados sobre los rostros de mi familia. Mi familia. Javier, mi marido, y Marcos, nuestro hijo. La estampa era perfecta, casi un anuncio de Navidad. La mesa, vestida con el mantel de hilo bordado por mi abuela, esperaba el cordero que se doraba lentamente en el horno. Todo estaba en su sitio, como cada Nochebuena desde hacía 20 años. Javier levantó su copa de vino, un reserva que guardábamos para ocasiones especiales. Sus ojos brillaron con esa confianza que siempre me había enamorado, la del hombre que ha construido un imperio de la nada. Nuestra empresa de logística, nuestro piso en el barrio de Salamanca, la casa en la sierra, todo era un testamento de su ambición y de mi apoyo incondicional. Éramos un equipo, o eso creía yo hasta esa noche. Por nosotros, dijo, con su voz grave y resonante, por lo que hemos construido y por lo que vendrá. Por ti, Marcos, que eres el futuro de todo esto. Levanté mi copa, sonriendo, pero mi mirada se cruzó con la de mi hijo. Y entonces, por primera vez en la velada, sentí un frío inexplicable. Marcos no sonreía. Sostenía la copa con los nudillos blancos, la mandíbula apretada, y sus ojos, esos ojos que eran una copia de los de su padre, estaban fijos en él con una intensidad que me heló la sangre. Algo no encajaba. Llevaba días notándolo, desde que Marcos había vuelto de la universidad en Londres para pasar las fiestas. Estaba más callado, más huraño. Lo atribuía al estrés de los exámenes, a la distancia, a esa extraña melancolía que a veces trae consigo la Navidad. Pero ahora, viendo la forma en que miraba a su padre, supe que era algo más, algo mucho más oscuro. La cena transcurrió en una calma tensa. Javier intentaba mantener una conversación animada, hablando de la expansión de la empresa, de nuevos contratos en el puerto de Valencia. Yo le seguía la corriente, preguntando detalles, fingiendo un entusiasmo que se me escapaba por momentos. Cada vez que hablaba de nuestro legado, de la herencia para Marcos, notaba cómo mi hijo se encogía, como si cada palabra fuera un golpe. Tienes que empezar a implicarte más, hijo, dijo Javier, sirviéndose más vino. El año que viene terminas la carrera. Es hora de que vengas a la oficina, que aprendas el negocio desde dentro. Todo esto, y abarcó el salón con un gesto amplio, será tuyo, hay que saber cuidarlo. La mesa quedó en silencio. El único sonido era el crepitar del fuego y el zumbido lejano de un villancico en la calle. Marcos dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido seco. No había probado bocado. Levantó la vista, y esta vez no solo miró a su padre sino también a mí. Había dolor en su mirada pero también una resolución terrible. Era la mirada de alguien que está a punto de detonar una bomba y sabe que la onda expansiva va a arrasarlo todo. No quiero el negocio, dijo con la voz tan baja que casi fue un susurro. Pero en el silencio de la estancia, sus palabras retumbaron como un trueno. Javier soltó una carcajada forzada, incómoda. No digas tonterías, chico. ¿Qué es eso del arte y la fotografía? Son aficiones. Esto es la vida real. El dinero, la seguridad. ¿Dinero?, repitió Marcos, y esta vez su voz tenía un filo cortante. ¿De qué dinero hablamos, papá? ¿Del que ganas para nosotros o del que gastas en tu otra vida? Se me paró el corazón. Miré a Javier, esperando que lo negara, que se riera, que le dijera a su hijo que se había vuelto loco. Pero mi marido palideció. Su sonrisa se borró y por una fracción de segundo vi pánico en sus ojos antes de que la máscara de indignación lo cubriera todo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Has estado bebiendo? Elena, dile algo a tu hijo, está diciendo sandeces. Me volví hacia Marcos, con el pulso martilleando en mis sienes. Marcos, cariño, ¿qué ocurre? Estás preocupando a tu padre, me estás asustando a mí. Quería que se detuviera, que retirara esas palabras venenosas que ya flotaban en el aire, contaminando nuestro hogar perfecto. Pero él no se detuvo. Se inclinó sobre la mesa, con el cuerpo tenso como un resorte. ¿Que le diga algo? ¿Por qué no le preguntas tú? Pregúntale por sus viajes de negocios a Sevilla. Esos que duran 3 días pero que solo tienen una reunión de 2 horas. Pregúntale por qué hay transferencias regulares a una cuenta que no es la tuya. Cada pregunta era una puñalada. Javier se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Su rostro estaba rojo de ira. Basta ya. No voy a tolerar esta falta de respeto en mi propia casa. Has perdido el juicio. No sé qué te habrán metido en la cabeza en esa ciudad, pero esto se acaba aquí y ahora. Su voz era un trueno, la voz que usaba en la sala de juntas para imponer su voluntad.
Pero no funcionó con Marcos. Mi hijo no se inmutó. También se puso en pie, enfrentándose a él. Eran casi de la misma altura, dos versiones del mismo hombre separadas por 30 años, y un abismo de secretos. ¿Tu casa? ¿Tu falta de respeto? Llevas años faltándonos al respeto a mamá y a mí, años viviendo una mentira. Todo se estaba desmoronando. Mi mundo, construido con tanto esmero durante más de 20 años, se agrietaba frente a mis ojos. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban, burlonas, sobre la escena. El cordero se enfriaba en la fuente. La Navidad había muerto en nuestro salón. Y yo estaba paralizada, incapaz de decir nada, atrapada entre el hombre que amaba y el hijo que adoraba. No sabes lo que dices, siseó Javier, acercándose a él. Eres un niño malcriado que no valora nada de lo que tiene. Todo te lo hemos dado. Fue la frase equivocada. La chispa que prendió la pólvora. Marcos sacó su teléfono del bolsillo con un movimiento rápido y certero. Sus dedos se movieron por la pantalla con una furia contenida. Que no valoro nada. Lo único que valoraba era esta familia. La idea de esta familia, dijo con la voz rota. Pero era mentira. Todo era una mentira. Puso el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Mira, mamá. Mira el legado que papá quiere dejarme. Me incliné, con un miedo atroz recorriendo cada fibra de mi ser. En la pantalla había una foto de una red social, pública, visible para todo el mundo. Era Javier, sonriendo, con el brazo rodeando a una mujer mucho más joven, de pelo oscuro y sonrisa radiante. Estaban en un parque, bajo un sol que no era el de Madrid. Un sol del sur. Pero no era eso lo que me robó el aliento. No era la mujer lo que me hizo sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Era el niño pequeño que Javier sostenía en su otro brazo. Un niño de unos 4 o 5 años, con el mismo pelo rizado de mi marido y sus mismos ojos oscuros y vivaces. El niño se reía, mirando a la cámara ajeno a todo. Y debajo de la foto un comentario de la mujer. Mis dos amores disfrutando de un domingo en familia. Os quiero, Javier y Leo. El nombre, Leo. Y la fecha de la publicación, de hacía solo 3 semanas, durante uno de sus viajes de negocios a Sevilla. La sangre se me fue de los pies, el aire se volvió denso, irrespirable. Miré a Javier, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa. Pero él no me miraba a mí. Miraba a Marcos con un odio puro, el odio del hombre que ha sido descubierto. ¿Contento?, le espetó a nuestro hijo. La pregunta no era para mí. En ese momento, yo no existía. Era un daño colateral en su guerra. Marcos recogió el teléfono, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Solo quería que mamá supiera con quién ha compartido su vida, y con quién vamos a tener que compartir la herencia. Esa palabra otra vez, herencia. De repente, adquirió un significado monstruoso. Ya no era el fruto de nuestro trabajo para el futuro de nuestro hijo. Era un botín de guerra. Un pastel a repartir con extraños. Con una mujer a la que no conocía y un niño cuya existencia era la prueba viviente de una traición que ni siquiera podía empezar a procesar. Ellos no van a tocar ni un céntimo de lo nuestro, dije, y mi propia voz me sonó extraña, lejana, como si viniera de otra persona. Era una voz dura, fría, forjada en el shock y en un dolor tan profundo que se convertía en hielo. Javier por fin me miró. Y en su cara no vi arrepentimiento. Vi cálculo. Vi a un empresario evaluando una crisis, buscando la forma de minimizar las pérdidas. Elena, tenemos que hablar, esto no es lo que parece. Marcos lo está sacando todo de quicio. Su intento de control sonó patético, vacío, el daño ya estaba hecho. La imagen perfecta de nuestra familia yacía hecha añicos en el suelo de nuestro salón de lujo, entre los restos de una cena de Nochebuena que nunca terminaríamos. Marcos cogió su abrigo del perchero de la entrada. No puedo quedarme aquí, no esta noche. Abrió la puerta y una ráfaga de aire helado entró en la casa, como un presagio del invierno que se nos venía encima. Mamá, lo siento, susurró, y se fue, dejándonos a Javier y a mí solos en las ruinas de nuestra vida. El silencio que quedó tras el portazo fue más ensordecedor que los gritos. Javier se pasó las manos por el pelo, un gesto de frustración, no de remordimiento. Maldito crío, ha tenido que estropearlo todo. Y entonces, se giró hacia mí, adoptando un tono conciliador, como si pudiera reparar un jarrón roto con un poco de pegamento. Cariño, escúchame. Pero yo no lo escuchaba. Mi mente estaba atrapada en esa foto, en la sonrisa de ese niño.
Un niño que era hermano de mi hijo. Un niño que tenía derecho a una parte de todo lo que yo había ayudado a construir. La casa, la empresa, los ahorros, los recuerdos. Todo estaba manchado, contaminado. Y una pregunta empezó a formarse en mi cabeza. Una pregunta terrible y urgente. Si había un niño, había una relación. Si había una relación, había un coste. ¿Cuánto de nuestro dinero había ido a parar a esa otra vida? ¿Cuántas de nuestras esperanzas se habían invertido en esa otra familia? Javier seguía hablando. Su voz era un murmullo de fondo. Palabras como, error, sin importancia, tú eres mi vida. Mentiras. Todo eran mentiras. Lo interrumpí, mi voz era apenas un hilo pero cortó su discurso como un cuchillo. ¿Hay más? Me miró, confundido. ¿Más qué? El cinismo en su pregunta me revolvió el estómago. ¿Más hijos, Javier? ¿Hay más hermanos secretos para Marcos? ¿Cuántas familias más tenemos que añadir a la lista de herederos? Su rostro se transformó. La máscara de marido arrepentido cayó para revelar a un hombre acorralado. Y en ese instante, en su vacilación, en la forma en que sus ojos se desviaron hacia la ventana por una fracción de segundo, lo supe. Supe que la respuesta no era no. Supe que el infierno en el que acababa de caer tenía sótanos aún más profundos. Elena, por favor, no es el momento. Pero su evasiva fue la confirmación más clara. La bomba que Marcos había detonado era solo la primera de una cadena de explosiones. La revelación de esa noche no era el final de la historia. Era solo el principio. Y mientras él se acercaba a mí, con las manos extendidas en un gesto de falsa paz, otra foto apareció en la pantalla del teléfono que Marcos había dejado olvidado en la mesa. La había enviado en un mensaje a mi móvil justo antes de irse. No era una foto. Era un documento. Un certificado de nacimiento. El nombre del niño era Leonardo García. El nombre de la madre, Sofía García. Y en la casilla del padre, con una claridad demoledora, figuraba su nombre completo, Javier Domínguez. Pero no era eso lo que me dejó sin aire. Era la dirección que figuraba en el documento. No era una dirección en Sevilla. Era un piso en la misma ciudad, en Madrid, a menos de 20 minutos en coche de la casa donde, en ese preciso instante, nuestro mundo se estaba acabando. El aire en el salón era tan denso que parecía sólido. El certificado de nacimiento en la pantalla del móvil era un epitafio digital para mi matrimonio. 20 minutos. La otra mujer, la otra familia, el epicentro de la mentira que había reventado mi vida, estaba a 20 minutos en coche. No en otra ciudad, no en una fantasía lejana que pudiera aislar y despreciar. Estaban aquí. Respiraban el mismo aire contaminado de Madrid, quizá compraban en el mismo supermercado. La idea era tan obscena que me provocó náuseas. Levanté la vista del teléfono y mis ojos se encontraron con los de Javier. Su ira hacia Marcos se había disuelto, reemplazada por el pánico desnudo de un animal atrapado en los faros de un coche. Ya no había escapatoria. El documento en la pantalla era una prueba irrefutable, un ancla que lo arrastraba al fondo de su propio engaño. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, sin emitir sonido. El hombre que dominaba salas de juntas con su oratoria se había quedado sin palabras. ¿20 minutos, Javier?, pregunté, y mi voz era un susurro helado, tan frágil que temí que se rompiera. ¿Has estado viviendo dos vidas en la misma ciudad? Él dio un paso hacia mí, con las manos levantadas en un gesto de rendición que me pareció patético. Elena, cariño, déjame que te explique, no es tan simple, las cosas se complicaron. La palabra cariño fue como echar gasolina al fuego, una furia blanca y pura me recorrió desde la planta de los pies, hasta la raíz del pelo. ¿Complicado? Llamas complicado a tener un hijo con otra mujer, mientras tu primogénito estudia fuera pensando que su padre es un héroe. Llamas complicado a firmar un certificado de nacimiento y poner una dirección que está a un tiro de piedra de nuestra casa. Cada pregunta era más fuerte, más afilada. El shock estaba dando paso a un dolor que se transformaba en rabia. La Nochebuena había terminado. Lo que quedaba era un largo y oscuro velatorio. Pasamos la noche en la misma casa pero en universos distintos. Él en el sofá del despacho, yo en nuestra cama mirando el techo, sintiendo el frío de las sábanas a mi lado. Cada sombra en la habitación parecía tomar la forma de mis miedos. ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó? ¿Me quería alguna vez? ¿O siempre fui solo la socia, la madre de su heredero legítimo, la fachada perfecta para su imperio? El sol del día de Navidad se coló por las persianas, gris y desganado, como si la ciudad entera estuviera de resaca.
La casa olía a cordero frío y a mentiras rancias. Bajé a la cocina y lo encontré allí, preparando un café, con una normalidad que me resultó insultante. Actuaba como si, tras la tormenta, pudiéramos simplemente barrer los cristales rotos y seguir adelante. Tenemos que hablar con calma, Elena, dijo, sin mirarme. Pensar en Marcos. Pensar en la empresa. Hay mucho en juego. Su enfoque era tan predecible. El dinero. El patrimonio. El legado. Siempre volvía a lo mismo. Para él, esto no era una traición del alma. Era un problema de logística, una fusión hostil que había que gestionar. Y en ese momento comprendí que no luchábamos en la misma guerra. No hay nada que hablar, Javier, respondí, cogiendo mi abrigo. Tú ya has tomado todas las decisiones por los dos durante los últimos ¿cuántos años? ¿5? 6. Él se giró por fin, con la taza de café en la mano. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos tenían un brillo calculador. 6 años, admitió, y la cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. 6 años de mi vida habían sido una farsa. 1/3 de mi matrimonio. Salí de casa sin rumbo, caminando por las calles desiertas del barrio de Salamanca en la mañana de Navidad. Las luces decorativas parpadeaban en los balcones, ajenas al drama. Todo parecía una burla. Llamé a Marcos. Necesitaba oír su voz, aferrarme a la única verdad que me quedaba en todo este desastre. Su voz sonaba rota. «Mamá, ¿estás bien?» «No», respondí con sinceridad. «Pero lo estaré. Necesito que me cuentes todo lo que sabes, sin filtros. Necesito saber a qué me enfrento». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego Marcos empezó a hablar. La historia era sórdida, predecible. Una sospecha que nació de una excusa mal dada, un viaje de fin de semana cancelado en el último minuto, una corazonada. Marcos, con el corazón en un puño, había seguido a su padre un sábado por la mañana, lo vio entrar en un portal del barrio de Chamberí, esperó. Y 1 hora después, lo vio salir de nuevo. Pero no iba solo, llevaba de la mano a esa mujer, Sofía, y empujaba un carrito de bebé. Esa fue la primera vez que lo vio, hace casi 4 años. Marcos había guardado ese veneno dentro, esperando, investigando, viendo cómo la mentira de su padre crecía. ¿Por qué no me lo dijiste antes, hijo?, le pregunté, con la voz ahogada por las lágrimas que por fin me permitía derramar. Podríamos saber. ¿A ver qué, mamá?, me interrumpió, con una tristeza infinita. ¿Haber fingido más tiempo? Quería creer que era algo pasajero. Quería protegerte. Pero cuando empezó a hablar de la herencia, del legado, no pude más. No era justo que te siguiera engañando. Ni que ese niño, que no tiene culpa de nada, fuera borrado de la ecuación. Colgué el teléfono con una nueva y terrible claridad. Esto no era solo sobre una infidelidad. Era sobre el dinero. Sobre la herencia que yo había ayudado a construir con mi trabajo, mis sacrificios, mis noches sin dormir junto a Javier en los primeros años de la empresa. Yo no era una espectadora. Yo era socia fundadora, aunque mi nombre no figurara con el mismo peso en todas las escrituras. Una parte de ese imperio era mía, y no iba a permitir que se diluyera para mantener el tren de vida de su segunda familia. Volví a casa con un propósito. Javier seguía en la cocina, como si me estuviera esperando. He estado pensando, comenzó. Podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo. Sofía, ella no quiere problemas. Podemos pasarle una manutención generosa, asegurarle un futuro al niño. Lo interrumpí. ¿Con nuestro dinero? ¿Con el dinero que es de Marcos? Su rostro se endureció. También es mi dinero, Elena. Y Leo también es mi hijo. La facilidad con la que pronunció ese nombre, Leo, me revolvió las entrañas. Ya no era una abstracción, una foto en un móvil. Era real. Tenía un nombre que su padre pronunciaba con naturalidad. La batalla acababa de empezar, y yo estaba en una desventaja terrible. Él llevaba años planificando las contingencias. Yo acababa de descubrir que estábamos en guerra. Necesitaba un abogado. Pero no cualquier abogado. Necesitaba a alguien de confianza. Alguien que conociera los entresijos de nuestro patrimonio. Solo había una persona. Ricardo. El mejor amigo de Javier desde la universidad, el padrino de Marcos, nuestro abogado de familia desde hacía más de 30 años. Era el hombre que había redactado nuestros testamentos, que había gestionado la compra de cada propiedad. Ricardo era familia. Concerté una cita con él al día siguiente de Navidad, en su despacho.
Un lugar solemne, lleno de libros encuadernados en piel y el olor a confianza y discreción. Le conté todo, con la voz quebrada pero firme. Ricardo me escuchaba con una expresión de profunda consternación, negando con la cabeza, poniendo su mano sobre la mía en un gesto de consuelo. Me sentí por primera vez en 48 horas, un poco menos sola. Es una monstruosidad, Elena. No tengo palabras, dijo, con su voz grave y paternal. Javier ha perdido el norte. Pero no te preocupes. Vamos a protegerte. Vamos a proteger el patrimonio de Marcos. Conozco cada cuenta, cada inversión, cada sociedad. No podrá mover un céntimo sin que yo lo sepa. Tú y yo nos aseguraremos de que recibas lo que es justo. Sus palabras fueron un bálsamo. Sentí que tenía un aliado poderoso, alguien que lucharía por mí desde dentro del campo enemigo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso en casa. Javier y yo nos movíamos como fantasmas, comunicándonos solo lo indispensable. Él intentaba acercarse, con discursos ensayados sobre el error, el cariño que todavía me tenía, la importancia de mantener las apariencias. Yo lo rechazaba con un muro de hielo. Mi energía estaba centrada en las conversaciones con Ricardo, en trazar una estrategia. Ricardo me pidió paciencia. Estoy revisando la estructura corporativa de la empresa, Elena. Es compleja. Hay muchas filiales. Necesito un par de semanas para tener un mapa completo y ver por dónde podemos empezar a presionar. Su calma me tranquilizaba, pero una pequeña semilla de inquietud empezó a crecer en mi interior. ¿Por qué tardaba tanto? ¿Por qué sus respuestas eran cada vez más vagas? Una tarde, una semana después de Año Nuevo, la inquietud se convirtió en una alarma ensordecedora. Recibí una notificación del banco en mi correo. Una transferencia automática de una de nuestras cuentas de inversión conjuntas, una cuenta que Ricardo supuestamente estaba monitorizando. Era una cantidad elevada, de 5 cifras. Y el concepto era escueto: pago de honorarios. El destinatario era un bufete de abogados que no conocía. Llamé a Ricardo inmediatamente. Saltó su buzón de voz. Le envié un mensaje, adjuntando una captura de pantalla de la transferencia. Ricardo, ¿qué es esto? ¿Por qué se ha autorizado este pago? La respuesta tardó horas en llegar, y era un simple texto. Lo miro, hablamos mañana. Pero yo no podía esperar a mañana. El nombre de ese bufete de abogados me martilleaba la cabeza. Lo busqué en internet. Eran especialistas en derecho de familia y, más concretamente, en divorcios de alto patrimonio y protección de activos. Se me heló la sangre. Javier se estaba moviendo. Estaba contratando a su propio ejército mientras mi general me pedía calma y paciencia. Decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui a la sede central de la empresa. Tenía mi propia llave de acceso. Mi propio despacho que apenas usaba. Necesitaba documentos, extractos, algo tangible que demostrara lo que estaba pasando. La oficina estaba casi vacía, era tarde. Fui directa a la zona de administración. Y entonces, al pasar por la sala de juntas principal, oí voces. Una de ellas era la de Javier. La otra, para mi horror absoluto, era la de Ricardo. Me quedé pegada a la puerta de cristal opaco, con el corazón desbocado. No estaban discutiendo. Hablaban en voz baja, en el tono cómplice de dos personas que están en el mismo bando. La estrategia es sólida, Javier, decía Ricardo. Hemos movido los activos principales a la nueva sociedad offshore. Elena no podrá tocarlos. Cuando llegue el momento de negociar el divorcio, partiremos de una base mucho más pequeña. Lo que figura en las cuentas conjuntas es calderilla. Hizo una pausa, y luego añadió algo que me rompió por dentro. Y en cuanto a las acciones a su nombre, no te preocupes. El poder notarial que me firmó hace 5 años para la gestión de inversiones me permite actuar en su nombre. Ella no se enterará hasta que sea demasiado tarde. Me apoyé en la pared, sintiendo que me faltaba el aire. El poder notarial. Lo recordaba vagamente. Lo firmé sin leerlo a fondo, en un momento de apuro, porque Ricardo me dijo que era un trámite para agilizar unas inversiones. Porque confiaba en él. Confiaba en el padrino de mi hijo. En el amigo que me había secado las lágrimas una semana antes prometiéndome protección. Javier suspiró. Un sonido de alivio. Gracias, Ricardo, no sé qué haría sin ti. Has salvado el patrimonio. El verdadero legado. La puerta se abrió de repente y me vieron allí, de pie en el pasillo, con el rostro desencajado por la traición. Ricardo palideció. Javier me miró, y por primera vez desde aquella noche, no vi ni ira, ni pánico ni arrepentimiento. Vi lástima. La lástima que se siente por un adversario que acaba de recibir un golpe mortal, y aún no se ha dado cuenta de que ha perdido la guerra. Ricardo fue el primero en hablar, recomponiendo su máscara de profesionalidad.
Elena, esto no es lo que parece. Estaba intentando proteger el conjunto del patrimonio para evitar que una situación emocional lo destruyera todo. Su excusa era tan vil, tan insultante que no pude responder. Solo pude mirarlo, al hombre que llamaba tío a mi hijo, al arquitecto de mi ruina financiera. Fue entonces cuando lo dijo. La frase que no solo confirmaba la traición sino que me revelaba la profundidad de la misma, un abismo que llevaba años cavándose bajo mis pies. Lo siento, Elena, dijo Ricardo ajustándose la corbata como si se preparara para una reunión. Pero mi lealtad principal es para con el negocio que ayudé a construir. Fui yo quien le aconsejó a Javier, hace años, que creara una estructura paralela para protegerse de contingencias. Me miró directamente a los ojos. Contingencias como esta. La palabra resonó en el pasillo silencioso. Yo no era su mujer, su socia, la madre de su ahijado. Era una contingencia. Un riesgo a gestionar. Y el hombre en quien había depositado mi última esperanza era, en realidad, el guardián de mi jaula. El pasillo de la oficina se convirtió en un túnel sin fin. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, un sonido agudo y enfermizo que parecía burlarse de la escena. Los dos hombres más importantes de mi vida, mi marido y mi amigo más antiguo, me miraban como si fuera un fantasma que se había materializado en su conspiración. La palabra de Ricardo, contingencia, seguía rebotando en las paredes de mi cráneo. No era una mujer, era un problema. No era una esposa, era un riesgo financiero. El primero en romper el silencio fue Javier, con un torpe intento de recuperar el control. Elena, no saques las cosas de quicio. Estábamos hablando de negocios, de proteger el patrimonio para el futuro. Su voz, normalmente tan imponente, sonaba hueca, falsa. Pero fue la mirada de Ricardo la que me atravesó. No había culpa en sus ojos, solo una fría y profesional evaluación de la situación. Había elegido su bando hacía mucho tiempo. No grité, no lloré, algo dentro de mí, algo cálido y vulnerable se había congelado en ese pasillo. Lo que quedó era duro, afilado y extrañamente tranquilo. Les di la espalda sin decir una palabra y caminé hacia el ascensor. Cada paso resonaba en el silencio, un martillo golpeando el último clavo en el ataúd de mi vida anterior. Oí a Javier llamarme por mi nombre, 1, 2 veces. No me giré. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, reflejando su rostro desencajado, supe que la mujer que había entrado en ese edificio ya no existía. Conduje sin rumbo por la M30, un río de luces rojas y blancas que se difuminaba a través de mis ojos secos. La rabia era una corriente eléctrica bajo mi piel. Me habían subestimado. Siempre lo habían hecho. Me veían como la esposa trofeo, la madre perfecta, la anfitriona encantadora, la socia silenciosa cuyo trabajo en los primeros años se había olvidado convenientemente. Pensaban que me derrumbaría, que aceptaría un acuerdo humillante para evitar el escándalo. Se equivocaban de medio a medio. Aparqué en un mirador con vistas a la ciudad iluminada, saqué el móvil y marqué el número de Marcos. Cuando contestó, mi voz era firme, desprovista de la histeria que probablemente esperaba oír. Marcos, necesito que me escuches con atención. Esto es mucho peor de lo que pensábamos. Le conté la conversación que había oído. Le con acento agudo de Ricardo, de la traición del hombre que le había enseñado a montar en bicicleta. No omití ni un solo detalle sórdido. La sociedad offshore, el poder notarial, la palabra contingencia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, roto solo por su respiración agitada. Podía imaginarlo, en su pequeño piso de estudiante en Londres, viendo cómo se derrumbaba no solo la imagen de su padre, sino la de todo su mundo. Tío Ricardo, susurró, y la incredulidad en su voz me partió el corazón. Mamá, lo siento tanto, debería habértelo contado todo antes, no solo una parte. No, hijo, le interrumpí, mi voz era acero puro, no es tu culpa, es la de ellos, pero ahora se ha acabado el tiempo de lamentarse, ahora es el tiempo de luchar, estamos solos en esto, tú y yo. Y te juro que no nos van a pisotear. Sentí como su propia rabia se encendía, alimentada por la mía. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó. Su voz ya no era la de un niño herido, sino la de un soldado. Voy a encontrarlo todo, mamá. Cada céntimo, cada mentira. Al día siguiente, mientras Javier intentaba hablar conmigo en casa con excusas cada vez más patéticas, yo ya estaba en acción. Busqué en internet. Abogados de divorcio. Alto patrimonio. Madrid. Aparecieron docenas de nombres, pero uno se repetía en artículos de prensa sobre los divorcios más sonados de la élite española. Isabel Vega. La llamaban el tiburón del derecho de familia. Su foto de perfil mostraba a una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y plateado,
y una mirada que no admitía tonterías. Era exactamente lo que necesitaba. Su despacho no se parecía en nada al de Ricardo. En lugar de maderas nobles y olor a cuero viejo, había cristal, acero y un minimalismo casi quirúrgico. Isabel Vega no me ofreció pañuelos ni falsas palabras de consuelo. Me escuchó en silencio durante media hora, asintiendo de vez en cuando, sus ojos inteligentes analizando cada detalle. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró fijamente. «Señora Domínguez», dijo. Su voz era tan cortante como su aspecto. «Está usted en una situación muy precaria. Su marido y su abogado le llevan años de ventaja. Han blindado el patrimonio de una forma muy profesional. Legalmente, va a ser una carnicería demostrar que esos activos le pertenecen». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras me aplastara. «Pero», añadió, y una media sonrisa apareció en sus labios, «toda fortaleza tiene una grieta. Y a mí se me da muy bien encontrar grietas. Solo necesito que me dé algo con lo que trabajar. Algo que ellos no esperen». Mientras Isabel y su equipo empezaban a bucear en el laberinto legal, yo sentía que no podía quedarme quieta. Había una pieza del puzzle que me obsesionaba: Sofía García. La otra mujer. La madre del otro hijo de mi marido. Necesitaba mirarla a los ojos. Necesitaba entender contra quién luchaba. ¿Era una víctima como yo, engañada por un maestro de la manipulación? ¿O era una cómplice, una depredadora que había puesto sus garras en mi familia y en mi futuro? En contra del consejo de Isabel decidí buscarla. No fue difícil. Marcos encontró su perfil profesional en una red social. Era diseñadora de interiores. Su estudio estaba en el barrio de Malasaña. Una mañana, con acento agudo de valor, y fui. No entré. Me quedé en una cafetería enfrente observando. La vi llegar. Era más guapa que en las fotos. Se movía con una seguridad en sí misma que me irritó. Reía por teléfono, ajena a la destrucción que su existencia había causado. No parecía una víctima. Decidí que el enfrentamiento era inevitable. Le envié un mensaje a través de la red social, desde una cuenta anónima. «Soy la mujer de Javier Domínguez. Necesitamos hablar». La respuesta fue casi inmediata. «Lo sé. Te esperaba». Acordamos vernos al día siguiente en un hotel discreto y neutral. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en una mesa del bar del vestíbulo, bebiendo un té. Llevaba un vestido elegante pero sobrio. Me miró con una calma que me desarmó. «Gracias por venir, Elena», dijo, como si fuéramos dos ejecutivas a punto de empezar una reunión. Me senté frente a ella, con el corazón martilleándome en el pecho. «No he venido a ser amable», respondí. «He venido a saber qué es lo que quieres». Ella sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. «¿Lo que quiero? Quiero lo que tú has tenido durante 20 años. Quiero que mi hijo tenga un padre a tiempo completo. Quiero la seguridad que a ti te sobra». Su audacia me dejó sin aliento. La seguridad que yo he ayudado a construir con mi sudor y mis sacrificios, sí sé. «No te equivoques, no soy una mujer florero que vive de una tarjeta de crédito». Ella me sostuvo la mirada. «Lo sé. Javier me lo ha contado todo sobre ti. Me ha dicho que eres brillante, fuerte, que fuiste fundamental al principio, por eso sé que me entenderás». «¿Entender qué? ¿Que has destrozado a mi familia?», pregunté, mi voz empezaba a temblar de rabia. Y entonces ella lanzó su bomba, una frase calculada para hacerme el máximo daño posible. «¿Tu familia? Javier me dijo que vuestro matrimonio era solo un acuerdo de negocios desde hacía años. Que no compartíais cama desde que Marcos se fue a la universidad. Que solo seguíais juntos por la empresa y por las apariencias». Cada palabra fue un puñetazo. Era la mentira perfecta, el veneno definitivo. Me dejaba sin base moral desde la que luchar. Me convertía en una socia despechada, no en una esposa traicionada. Era la versión de la historia que Javier había construido para ella, para justificar su traición, y ahora ella me la arrojaba a la cara. Supe en ese instante que no era una víctima, era su aliada. Estaban juntos en esto. Me levanté de la mesa temblando. «Dile a Javier que ha cometido un error muy grave subestimándome. A los dos». Salí de allí sintiendo que me ahogaba. La traición de Javier no era solo financiera y emocional. Había reescrito nuestra historia, me había borrado de ella, convirtiéndome en una extraña en mi propia vida. Había envenenado mis recuerdos. Cuando llegué a casa, Javier estaba esperándome en el salón. Debía de haber hablado con Sofía. Su rostro era una máscara de furia. La farsa del marido arrepentido había terminado. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gritó, acercándose a mí. «¿Amenazando a Sofía? ¿Contratando a esa abogada? ¿Quieres una guerra, Elena? Porque si quieres una guerra la vas a tener. La guerra la empezaste tú, Javier». «Hace 6 años», respondí,
sin retroceder ni un centímetro. Yo solo he decidido empezar a defenderme. Se rió, una risa amarga y cruel. ¿Defenderte? No tienes nada. Ricardo y yo nos hemos asegurado de eso. Estás acabada. Si sigues por este camino, te juro que me aseguraré de que no te quede ni el apellido. El conflicto había escalado a un punto de no retorno. Ya no había susurros ni discusiones veladas. Eran gritos, amenazas, un odio descarnado que llenaba cada rincón de la casa que habíamos construido juntos. En un momento de rabia ciega, me lanzó la amenaza definitiva. Ten mucho cuidado, Elena. Porque si sigues escarbando, a lo mejor no te gusta lo que encuentras. No solo sobre mí, también sobre tu propia y perfecta familia. La velada amenaza sobre mi familia me dejó helada. ¿Qué quería decir? ¿Qué más podía haber? Pero no tuve tiempo de procesarlo. Javier cogió una maleta que ya tenía preparada junto a la puerta. Me voy. Me voy a un lugar donde me respetan. Donde tengo una familia de verdad. Cuando sepas de mí, será a través de mis abogados. Y se fue, dando un portazo que hizo temblar los cimientos de la casa. Me quedé sola en el silencio, rodeada de los fantasmas de 20 años de felicidad fraudulenta. Su amenaza resonaba en mi cabeza. ¿Un secreto sobre mi familia? ¿Era un farol? ¿Un intento desesperado por desestabilizarme? La duda era una astilla clavada en mi mente. Me sentía perdida, a la deriva en un océano de mentiras. La estrategia de Isabel Vega parecía lejana, el proceso legal, interminable. Estaba perdiendo la esperanza. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Marcos. Su voz sonaba extraña, no era de enfado ni de tristeza. Era una mezcla de excitación y miedo. Mamá, tienes que escuchar esto. He estado toda la semana intentando entrar en los servidores antiguos de la empresa. Los archivos de contabilidad de los primeros años. Papá y Ricardo lo tienen todo bloqueado, pero he encontrado una puerta trasera. Hizo una pausa, y oí el tecleo rápido de sus dedos. Mamá, he encontrado los documentos de la fundación de la empresa. La inversión inicial. Papá siempre nos contó esa historia de que consiguió un pequeño préstamo del banco, de cómo empezó de la nada. Su voz se quebró por un instante. Es mentira, mamá. Todo es mentira. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué has encontrado, Marcos? Escuché su respiración profunda al otro lado de la línea, como si se estuviera preparando para saltar a un abismo. El dinero no vino de un banco. Fue una transferencia. Una sola transferencia muy grande desde una cuenta en Ginebra. Una cuenta que se cerró justo después de la operación. ¿Una cuenta de quién?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta, conectando los puntos con la extraña amenaza de Javier. Marcos tardó unos segundos en contestar, y cuando lo hizo, sus palabras no solo cambiaron las reglas del juego, demolieron el tablero por completo y todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y mi propia sangre. La cuenta no estaba a nombre de papá, mamá, dijo Marcos con la voz ahogada, estaba a nombre de Ricardo. Pero el origen del capital, el verdadero dueño de ese dinero, mamá, el dinero era del abuelo, de tu padre. Papá no empezó el negocio con un préstamo. Lo empezó robándole al hombre que lo acogió como a un hijo. Las palabras de Marcos cayeron en el silencio de mi coche con el peso de una losa de granito. El dinero era de mi padre. El imperio de Javier Domínguez, el hombre hecho a sí mismo, el titán de la logística, se había construido sobre los cimientos de una estafa familiar. La amenaza de Javier en nuestro último encuentro adquirió de pronto un sentido monstruoso. Si sigues escarbando, a lo mejor no te gusta lo que encuentras sobre tu propia y perfecta familia. No era una amenaza contra mí. Era una confesión. El único secreto sucio de mi familia era él. El frío de la noche madrileña ya no me afectaba. Un fuego gélido ardía en mi interior. Una lucidez terrible que quemaba cualquier atisbo de dolor o de pena. Ya no era una esposa traicionada llorando por un amor perdido. Era la hija de un hombre al que le habían robado, no solo su dinero sino su confianza. Y yo era su heredera. La verdadera heredera de todo. El castillo de naipes de Javier estaba a punto de venirse abajo, y yo iba a ser el vendaval que lo derribara. Envíamelo todo, Marcos, dije al teléfono, mi voz era un filo de obsidiana. Cada archivo, cada transferencia, cada fecha, no dejes ni una sola miga. No necesitaba preguntarle a mi hijo si estaba conmigo. Lo sentía en su respiración contenida, en la furia silenciosa que emanaba a través del teléfono. La traición de su padre y de su padrino había forjado a un nuevo hombre. A la mañana siguiente no fui a casa. Fui directamente al despacho de Isabel Vega, con una carpeta llena de los documentos que Marcos me había enviado durante la noche. Los puse sobre su mesa de cristal sin decir una palabra. Ella los examinó,
sus ojos afilados moviéndose rápidamente de una línea a otra. El silencio se alargó, denso y cargado de electricidad. Finalmente, levantó la vista, y la media sonrisa que había visto en nuestra primera reunión volvió a sus labios, pero esta vez, era la sonrisa de un depredador que huele sangre en el agua. Señora Domínguez, comenzó, y su tono ya no era el de una abogada dirigiéndose a una clienta sino el de una generala dirigiéndose a su mejor soldado. Esto no es una grieta. Esto es la llave maestra de todo el edificio. No solo vamos a ganar el divorcio. Vamos a desmantelar su imperio pieza por pieza. Vamos a demostrar que toda su carrera se basa en un fraude. Me miró fijamente. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar? La pregunta era retórica. Llegaría hasta el final. No por venganza, aunque una parte de mí la anhelaba, sino por justicia. Por la memoria de mi padre, que había acogido a Javier como a un hijo cuando yo se lo presenté, un joven ambicioso sin un duro en el bolsillo. Le había abierto las puertas de nuestra casa, de nuestra familia, y él le había pagado vaciando sus cuentas en secreto. Nuestra estrategia fue simple y brutal. No iniciaríamos un proceso de divorcio contencioso. Eso sería jugar en su terreno, en un laberinto de batallas legales que podrían durar años. Íbamos a provocar un colapso controlado. Isabel preparó un dossier que era una obra de arte de la destrucción legal. No solo contenía las pruebas del fraude inicial, sino que trazaba el recorrido de ese dinero a través de las décadas, demostrando cómo cada activo, cada filial, cada ladrillo de la empresa, estaba manchado por ese pecado original. Con el dossier bajo el brazo, di el siguiente paso. Llamé a Javier. Fingí una voz rota, derrotada. Tienes razón, Javier. No puedo luchar contra ti y contra Ricardo. Quiero negociar. Quiero rendirme. Reunámonos en la oficina, en la sala de juntas. Los 4. Tú, yo, Ricardo y mi abogada. Firmemos lo que sea necesario para acabar con esto. Pude oír el triunfo en su voz cuando aceptó. La arrogancia era su talón de Aquiles, y yo estaba a punto de clavarle una flecha envenenada en él. La sala de juntas olía a poder y a victoria. La suya. Javier y Ricardo estaban sentados en un lado de la larga mesa de caoba, con sus trajes caros y sus sonrisas condescendientes. Parecían dos emperadores a punto de aceptar la rendición de una provincia rebelde. Isabel y yo nos sentamos enfrente. El silencio era tenso. Ricardo deslizó un documento por la mesa. El acuerdo de divorcio. Elena, comenzó Ricardo con un tono falsamente paternalista. Hemos sido generosos. Una pensión compensatoria, el piso de Salamanca a tu nombre. Creemos que es un buen punto de partida para que puedas rehacer tu vida. La condescendencia era tan espesa que casi podía tocarla. Miré a Javier. Él evitaba mi mirada, concentrado en parecer un hombre magnánimo y dolido. No toqué el documento. En su lugar, saqué mi propia carpeta y la puse sobre la mesa con un golpe seco. Creo que estáis confundidos, dije, mi voz resonando en el silencio de la sala. Yo no he venido a negociar mi rendición. He venido a aceptar la vuestra. Javier frunció el ceño. Ricardo intercambió una mirada nerviosa con él. Isabel tomó la palabra, su voz era hielo puro. Lo que mi clienta quiere decir, caballeros, es que tenemos en nuestro poder pruebas irrefutables de que el capital fundacional de Logísticas Domínguez, S.A., no proviene de un préstamo bancario, como se ha declarado fiscalmente durante 30 años, sino de la apropiación indebida de fondos de una cuenta en Ginebra, perteneciente al difunto señor Manuel Alarcón, padre de mi clienta. El color desapareció del rostro de Ricardo. Javier se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta. Era como si una granada hubiera explotado en el centro de la mesa, pero en completo silencio. Isabel continuó, implacable. Tenemos los extractos de la transferencia, el número de la cuenta suiza a nombre de Ricardo Morales, y un análisis pericial que demuestra que la firma de autorización fue falsificada. Esto no es un asunto de divorcio. Es un delito de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales continuado durante 3 décadas. Javier se levantó de un salto. Su rostro era una máscara de furia y pánico. Eso es mentira. Es una invención de esta. ¿De esta qué, Javier? Le interrumpí, levantándome yo también. ¿De tú? ¿Contingencia? ¿De la mujer a la que pensabas dejar en la calle con unas migajas? Me acerqué a la cabecera de la mesa, al asiento que él siempre ocupaba. Puse mis manos sobre el respaldo de su silla. Tu padre, Ricardo, era el gestor de confianza de mi padre. Él te consiguió el puesto. Mi padre te confió todo. Y tú le ayudaste a él, señalé a Javier con la cabeza, a robarle hasta el último céntimo mientras agonizaba en un hospital. La verdad dicha en voz alta en esa sala pareció absorber todo el aire. Ricardo se hundió en su silla. Un hombre roto.
Javier, sin embargo, todavía tenía veneno dentro. Tu padre quería dármelo, siseó. Sabía que yo tenía la visión, la ambición que tu familia de viejos ricos nunca tuvo. Yo convertí ese dinero en un imperio, le hice un favor. Su delirio de grandeza fue la estocada final, me reí. Una risa amarga, seca. Construiste un imperio sobre arena robada, Javier, y ahora la marea sube. Isabel deslizó nuestra propuesta por la mesa. No era un acuerdo de divorcio. Era un traspaso de poderes. Javier cedería la totalidad de sus acciones en la empresa a mí y a Marcos. Ricardo firmaría una confesión completa a cambio de que no presentáramos una querella criminal que lo enviaría a la cárcel y destruiría su carrera. Perderían todo el control, todo el poder. Se irían con lo puesto y con la vergüenza como único patrimonio. Se negaron, por supuesto. Gritaron, amenazaron. Pero sus amenazas eran huecas. Sabían que estaban acabados. La alternativa era un escándalo público, la ruina social, y muy probablemente la prisión. Al final de una hora que pareció una eternidad, con sus abogados revisando la solidez de nuestras pruebas por teléfono, firmaron. Vi la pluma temblar en la mano de Javier mientras rubricaba su propia aniquilación. Cuando terminó, levantó la vista y me miró. En sus ojos no había odio. Solo un vacío inmenso. El vacío del hombre que lo ha perdido todo porque nunca valoró nada de lo que realmente importaba. Los meses que siguieron fueron un torbellino de trámites legales, de reestructuración, de limpiar la podredumbre que se había acumulado en los cimientos de la empresa. Marcos volvió de Londres, no como un heredero reacio, sino como mi socio. Juntos, empezamos a reconstruir. No fue fácil. Tuvimos que vender activos, despedir a gente leal a Javier, enfrentarnos a la desconfianza del sector. Pero cada pequeño paso adelante era una victoria. Una tarde, meses después de que todo hubiera terminado, estaba en el que fuera el despacho de Javier, mirando por el ventanal el perfil de Madrid. Marcos entró y se sentó frente a mí. Mamá, he estado pensando, dijo, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Su pregunta no era sobre balances ni planes de negocio, era más profunda. ¿Qué se hace con un legado nacido de una mentira? Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer, el último cabo suelto. Una semana después, me cité con Sofía García. Esta vez, fue en el despacho de Isabel Vega, un terreno neutral y seguro. Sofía entró con aire desafiante, pero al ver mi rostro, su actitud cambió. No había triunfo en mi cara, solo cansancio. Le conté toda la verdad, no la versión de Javier, sino la historia completa, desde la transferencia en Ginebra, hasta la firma en la sala de juntas. A medida que hablaba, vi cómo su coraza se resquebrajaba. Se dio cuenta de que ella también había sido una pieza en el juego de Javier. La coartada perfecta para su segunda vida. Una vida que él había financiado con dinero que nunca fue suyo. Cuando terminé, me miró con unos ojos que ya no eran hostiles sino simplemente perdidos. Javier ha desaparecido, susurró. No contesta mis llamadas. No ha vuelto a ver a Leo. Nos ha dejado solas. Asentí. Era predecible. Sin su dinero y su poder, Javier no era nada. Un fantasma. Puse un sobre la mesa. Esto no es para ti, le dije. Es para tu hijo. He creado un fondo fiduciario a su nombre para sus estudios y su futuro. Estará gestionado por un banco y no tendrás acceso al capital, solo a los rendimientos para sus gastos. Es el dinero que mi padre habría querido que se usara para la educación de un niño inocente, no para financiar las mentiras de un ladrón. La miré a los ojos. A cambio, quiero que tú y él desaparezcáis de nuestra vida para siempre. Legalmente. Sin más reclamaciones. Sin más contacto. Ella asintió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No era un acto de generosidad por mi parte, era un acto de cierre. Leo era el único daño colateral inocente en toda esta guerra, y merecía una oportunidad. Pero también era la última conexión con la traición de Javier, y yo necesitaba cortar ese lazo para siempre. Ha pasado un año. Es Nochebuena de nuevo. El salón ya no huele a pino y a cera, sino a pintura fresca y a madera nueva. Hemos redecorado, borrando los fantasmas. El mantel de mi abuela está guardado. Hemos puesto uno nuevo, sencillo, blanco. En la chimenea no hay fuego sino velas. Es más tranquilo. Solo estamos Marcos y yo. La empresa va bien. La hemos hecho más pequeña, más honesta, más nuestra. Levantamos nuestras copas. No hay vino caro, solo un buen crianza de Rioja. Nos miramos y en los ojos de mi hijo ya no veo la rabia ni el dolor de aquella noche. Veo respeto. Veo fuerza. Veo a un hombre que ha entendido el verdadero valor de las cosas. A veces por la noche todavía pienso en todo lo que pasó.
Pienso en cómo una familia puede ser a la vez un refugio y un campo de batalla. Cómo la confianza, una vez rota, nunca se puede soldar del todo. Siempre quedará la cicatriz. Y cómo el dinero, esa cosa por la que la gente miente, engaña y traiciona, al final no es más que papel y cifras en una pantalla. Javier construyó un imperio para dejar un legado, una herencia. Y al final, no dejó nada. Su nombre es una mancha en los círculos empresariales. Ricardo perdió su licencia y vive en una especie de exilio autoimpuesto. Su herencia es la vergüenza. Mi herencia, la que yo construí sobre las cenizas de la suya, no está en las cuentas bancarias ni en las escrituras de propiedad. Está aquí, en el silencio cómodo de este salón. Está en la mirada cómplice de mi hijo. Está en la paz que siento al saber que, aunque lo perdí casi todo, recuperé lo único que importa. A mí misma. Y esa es una fortuna que nadie, nunca más, podrá arrebatarme.